Bienvenido a su programa Expro de Expertos, tu programa que te conecta con líderes y expertos globales que impactan la economía, la industria y la sociedad en general. Hoy vamos a tratar el tema de inteligencia artificial aplicado a la enseñanza de negocios. La inteligencia artificial al parecer ha venido para quedarse, está impactando e influenciando todos los aspectos de la sociedad. Y un aspecto muy importante es la función de educar, transmitir conocimiento, especialmente en los negocios. Para eso hemos invitado al investigador docente Martín Ortega, que nos va a dar su perspectiva de esta inteligencia artificial, específicamente regenerativa, aplicada a la educación de los negocios, desde la Universidad Bancaria de Vietnam. Aquí le presentamos a nuestro investigador y nuestro invitado especial, Martín Ortega. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Primero, un placer de estar aquí con ustedes y compartir algo de mi experiencia profesional y sobre la inteligencia artificial generativa y también la educación en los negocios. Qué bueno, Martín. Cuéntanos cómo un académico boliviano llega a ser docente, investigador en esta prestigiosa universidad en Vietnam, en el continente asiático. Am, bueno, como tú sabes, estaba estudiando en Vietnam, perdón, en Taiwán, para la maestría. Y pues luego de hacer la maestría en Taiwán, fui a Corea para un periodo de investigación por un año. Y después de eso, al ver el gran crecimiento que tenía Vietnam como economía y en términos de desarrollo, también me pareció una oportunidad interesante de ir a explorar su ambiente de negocios. Entonces, llegué a Vietnam y a través de contactos llegué a la universidad, donde estoy ya más de una década enseñando en programas de cooperación con universidades británicas y americanas, ¿no? Eh, se, Se trata ahora de un programa de doble titulación, donde los estudiantes tienen el currículo completamente en inglés y la oportunidad de viajar a Inglaterra y graduarse allá también con los títulos locales y de Inglaterra, ¿no? Pero Martín, entonces estamos hablando de un programa de educación de maestría en negocios, ¿no es cierto? Habla un poquito Pues de esa característica sí, de ese pues programa no es maestría, es nivel de pregrado, de grado. pero es administración de empresas, contabilidad, finanzas, en esa área. Ya que somos una academia bancaria, entonces nosotros nos especializamos en la educación y formación de cuadros para el sistema bancario de Vietnam, ¿no? Ah, muy interesante. Martín, entonces, entremos en materia. ¿Cómo qué debemos de recordar de este concepto de inteligencia artificial generativa? ¿Cómo se come eso? Cuéntanos. Am, Primero tenemos que entender que una es la inteligencia artificial y otra es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Son relacionadas, pero son algo diferentes. Am, la inteligencia artificial es básicamente un modelo de aprendizaje automático, ¿no? Donde se le introduce bastante información, bastantes datos, y a través de los modelos largos de lenguaje, esta información es procesada y eso tiene un resultado, ¿no? Pero en la inteligencia artificial generativa, no solamente aprendes de estos patrones y relaciones, sino también que creas nuevos contenidos, nuevas ideas a partir de esos modelos de aprendizaje profundo. Oh, muy bien, Martín. Entonces, se hace necesario este aprendizaje profundo, estos modelos, este nuevo conocimiento generado por una máquina para poder enseñar en las escuelas de negocios. Cuéntanos por qué se hace necesario, por favor. Porque tiene muchas aplicaciones, ¿no? O sea, eh, es como si tuvieras un humano al que le enseñas demasiado y luego le pides que empiece a enseñar en base a la información que él ha procesado, ¿no? Estos lenguajes largos, estos modelos de lenguaje largo generalmente eh, pueden ser comparados con la manera en que el cerebro humano trabaja, ¿no? Entonces, tiene aplicaciones en muchas áreas, particularmente en los negocios, ¿no?
Por ejemplo, puede ayudarte en la parte de creatividad y diseño, enviándole cierta información y utilizando ciertos prompts. Puedes llegar a que te haga sugerencias para el ramo de la arquitectura, por ejemplo, en el diseño de una casa, diseño de un edificio, en la mejor disposición de los espacios. eh, en el campo del marketing, por ejemplo, o en la educación, puedes llegar a una personalización extrema, ¿no? Basada en el perfil de los usuarios. O en el campo de la atención al cliente, puedes tener una automatización de procesos, lo que quiere decir que en vez de tener a una persona física atendiendo a tus clientes, puedes tener un chatbot, ¿no? Que llega a ser una conversación casi de forma natural. También para la investigación y el desarrollo, la creación de nuevos productos, el desarrollo de nuevas tecnologías, incluso se puede utilizar esto, ¿no? Porque eh, la ventaja de utilizar la inteligencia artificial es que puede procesar en un tiempo muy limitado una gran cantidad de datos, ¿no? Que normalmente un humano no podría hacerlo en esa velocidad. Entonces, sí te ayuda mucho también a optimizar recursos, en el campo de la logística, por ejemplo, para encontrar maneras de mejorar esta cadena de provisión, por ejemplo, y también en el caso de la, los juegos o la salud mental, por ejemplo, podría servir de una suerte de sparring partner para que tú puedas conversar con este chatbot acerca de tus problemas personales o tu situación personal, ¿no? Y este chatbot bien entrenado podría darte algunas sugerencias o simplemente escucharte, ¿no? Ya que hoy en día se puede interactuar a través de la voz también con la inteligencia artificial. Entonces, como ves, las oportunidades son muchas, ¿no? En el campo de los negocios. Am, entonces, sí, es necesario que lleguemos a estudiar. Obviamente estamos al inicio de estas aplicaciones de inteligencia artificial en las empresas y tenemos algunos hiccups, pero poco a poco vamos a ir mejorando los sistemas, ¿no? Martín, muchísimas gracias por esa perspectiva. Y hablando de mejora, entonces debemos tener la capacidad de hacer preguntas asertivas a la inteligencia artificial. Tú mencionabas los prompts como una manera de interactuar, de preguntarle a esa máquina. Cuéntanos un poquito si usted ha identificado alguna dificultad en los estudiantes, en los empresarios, a la hora de preguntarle a esta inteligencia artificial. Si nos puede comentar alguna anécdota en ese sentido. Sí, es como todo lenguaje, ¿no? Uno tiene que aprender a comunicarse con la inteligencia artificial. Eh, Te doy un ejemplo. En clases, por ejemplo, yo enseño negocios digitales, ¿no? Entonces, alguna vez hacíamos demostraciones en clases con los estudiantes y yo les mostraba un resultado primero, que lo que hace un estudiante normal, ¿no? Copia y copy-paste de una pregunta que se les da para un trabajo a casa, digamos, y cuál era el resultado que obtenían ellos y cómo yo reconocía en algunos de los trabajos de los estudiantes ese trabajo, ¿no? De copy-paste de la pregunta. Pero luego yo les mostraba cómo hacer un prompt un poquito más elaborado y cómo obtenía resultados que eran muy cercanos a las expectativas que se tenían del trabajo que se les había dado a casa, ¿no? Entonces, ellos poco a poco se dieron cuenta que sí, eh, como todo lenguaje de programación, uno tiene que entender las conexiones que tiene que hacer y las referencias que uno tiene que dar para que la inteligencia artificial te dé una buena respuesta, ¿no? O sea, como en todo, si tu pregunta de investigación no está suficientemente demarcada, entonces el resultado que vas a obtener va a ser también muy amplio y nada específico, ¿no? Entonces, ese sería el cuidado que Entiendo. hay que tener. Entiendo, Martín. Entonces, hablando de expectativas, ¿cómo, cómo ustedes han visto la expectativa de los estudiantes en cuanto al rendimiento, la efectividad de la aplicación de estas herramientas de inteligencia artificial en la educación de negocios? Siendo ustedes una universidad líder en Asia, en Vietnam, y que están trabajando y formando los líderes que van a dirigir, ¿no? En el futuro a corto plazo del sistema bancario en Vietnam. Cuéntanos, por favor. Sí, justamente acabo de terminar una investigación acerca de la intención de uso de inteligencia artificial generativa y el efecto de ello en la
percepción de los estudiantes en su rendimiento académico, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que se puede afirmar con alta probabilidad, digamos, por lo menos en 4 de 10 estudiantes, que cuando ellos eh, tienen la intención de usarle o usan la inteligencia artificial generativa, entonces esto se va a ver reflejado en un mejor rendimiento académico, ¿no? Entonces, cuando uno observa este tipo de resultados, uno dice, la percepción que lo tienen los estudiantes es bastante optimista, ¿no? Bastante positiva en torno a el efecto que la inteligencia artificial generativa podría tener en su rendimiento académico. Obviamente tenemos que ser muy cautelosos con esto, ¿no? Para no caer en el hype, no creer que, bueno, ¿cómo se diría? El Holy Grail de la educación está en la inteligencia artificial generativa. Eso no va a ocurrir. Martín, Como entonces hablábamos antes, el uno hype tiene que... sería la exageración, ¿no? Escúchame, el hype es la exageración, ¿no? En español. sí, correcto. Ah, perfecto. Mm. Prosigue, por favor. Entonces, tenemos que, como el ejemplo que te daba hace rato, ¿no? Que los estudiantes hacen copy and paste y te ponen directamente el resultado ahí, sin analizar, sin utilizar su pensamiento, sin discernir si la información que han recibido como respuesta es la correcta o no. Entonces, eh, cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial generativa, tenemos que ser bastante cautelosos, pero también estresar mucho el uso ético de la inteligencia artificial generativa como herramienta de aprendizaje y no como herramienta para hacer trampa, ¿no? Ya. Entonces, bueno, esa es la idea esencial, ¿no? Si los estudiantes piensan que les van a ayudar, entonces eso también sirve de motivación para que ellos puedan aprender a manejar la inteligencia artificial generativa, pero como docentes tenemos que ser cautelosos en la manera en que vamos a eh, usar estas herramientas dentro del aula y en la manera que vamos a permitir a los estudiantes a usar estas herramientas. Excelente. Entonces, esta publicación, esta investigación que recién estás trabajando en su en su presentación, ¿no? Al público científico, ¿cuál es la metodología? ¿Cuántas personas fueron indagadas? ¿Cuál fue el enfoque? Un poquito del enfoque de esa investigación, si nos lo puede compartir al público de Explore Experto. Claro. Se ha hecho una investigación entre los estudiantes del programa de pregrado de nuestra escuela bancaria, del programa internacional. Son 204 participantes alrededor y hemos hecho una muestra de, de ¿cómo se llama? Dos stages, ¿no? El primero ha sido uno de cluster y el segundo ha sido uno de random, ¿no? Entonces, de esa manera es la que se han obtenido los datos. Ah, qué bien, qué bien. Y esto de esta inteligencia artificial regenerativa en la Universidad Bancaria de Vietnam, ¿cómo tú crees que estas herramientas, tú como experto, pudieran ayudar a mejorar el rendimiento de los estudiantes? Ya nos los ha mencionado en el minuto anterior, pero pudiera servir para mejorar esa tasa de deserción escolar. ¿Cómo puede eso facilitar que los estudiantes estén más motivados? ¿Algún caso en concreto? Am, Primero, hay que ver el potencial que tiene la inteligencia artificial eh, para, por ejemplo, ayudarnos a determinar cuáles son las causas de la deserción escolar, ¿no? Porque la deserción escolar no se produce solamente porque al alumno no le gusta la manera en que se imparten las clases y se va, sino hay un número más grande de factores que pueden influenciar. Pero yéndonos en lo concreto a la parte del aprendizaje, ¿no? Una vez que el estudiante está dentro de la universidad y tiene las ganas de aprender, ¿cómo podríamos reducir este riesgo de deserción? ¿No? Y esto puede ser a través de una asistencia continua, a través de chatbots, ¿no? Se pueden utilizar los chatbots como asistentes personales, ¿no? Podemos también utilizar algunas herramientas de la inteligencia artificial para detectar aquellos individuos que están en riesgo de deserción
y ayudarles a establecer una conexión temprana con mentores o con recursos de aprendizaje que les ayude a permanecer en el centro educativo. También la inteligencia artificial nos ayuda a pensar en la evaluación de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, pensamos de la evaluación tradicional, donde medimos a todos de la misma manera, podríamos pasar a una evaluación ipsativa, donde evaluaríamos cada uno de los estudiantes basado en sus resultados previos, ¿no? Sabiendo que cada quien aprende de una manera diferente y a un nivel diferente, entonces no se puede utilizar la misma regla exactamente para todos, ¿no? Entonces, podríamos aprovechar la inteligencia artificial también para la personalización del aprendizaje, ¿no? Podríamos tener planes de estudio adaptivos, contenidos adaptivos que faciliten el aprendizaje del estudiante basado en sus formas preferidas de aprender o en sus habilidades de inicio y las habilidades que se desean obtener al final del curso, ¿no? También se puede utilizar la inteligencia artificial para proveer al estudiante de una retroalimentación personalizada, ¿no? Y que sea inmediata, que eso es lo que un estudiante quiere, ¿no? Cuando un estudiante tiene una duda, no quiere esperar hasta la siguiente clase o hasta que se termine el libro para tener una respuesta, ¿no? Un estudiante quiere tener la respuesta ahora y eso es algo con lo que la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar. Excelente. Martín Ortega, investigador, docente de la Universidad Bancaria de Vietnam. Según su experiencia, Martín, ¿cuáles desafíos técnicos, operativos pudiéramos encontrar en América Latina o en el caso de ustedes que tienen ya su experiencia al aplicar esta inteligencia artificial generativa en la educación de los negocios? Porque todo no puede ser color de rosa. Deben haber desafíos técnicos, organizativos, de recursos humanos. ¿Cuáles ustedes en su experiencia, ¿no? Ya implementando estas herramientas al más alto nivel, cuáles son esos desafíos que pudiéramos compartir con nuestra audiencia? Bueno, pasaremos primero por los técnicos, luego vemos los operativos. En cuanto a los técnicos, eh, se necesita contar con modelos de gran calidad y exactitud, ¿no? Hay muchos ejemplos en línea donde la inteligencia artificial ha dado resultados o ha arrojado respuestas que no son correctas, ¿no? Por ahora todavía los modelos del lenguaje tienden a, diríamos, inventarse algunas respuestas o asumir eh, ciertos sesgos que influyen en la manera en que se va a responder, ¿no? Entonces, esta generación de contenidos precisos es algo que va a llevar un poco de tiempo, ¿no? Entonces, uno tiene que ser bastante crítico para poder trabajar con los resultados que la inteligencia artificial generativa va a arrojar. El otro es que eh, hoy en día más y más se está llegando se está haciendo el cambio entre los modelos generalistas, como el Gemini, como el ChatGPT, ¿no? A modelos que son bastante especializados para aplicaciones muy especializadas, ¿no? Por ejemplo, para detección de cáncer, para servicio al cliente, modelos muy, muy especializados. Y obviamente entrenar estos modelos especializados toma una inversión muy grande, pero también bastante tiempo, ¿no? La escalabilidad es otro problema que se puede tener, ya que se necesita gran cantidad de energía y gran cantidad de recursos computacionales para obtener respuestas en tiempo real. Y ahora todavía se está trabajando con la intervención humana en el control de contenidos, ¿no? O sea, eh, la inteligencia artificial como la recibimos no es 100% generada por la computadora, ¿no? A veces hay un poco de, ah, ¿qué se llama esto? De regulación por algunos empleados que llegan a ver los resultados que se han obtenido y modificar el algoritmo si es que alguna respuesta no es realmente la esperada. En el aspecto de los desafíos operativos que me preguntabas, el primero sería obviamente la capacitación de los educadores, ¿no? Eh, estamos, yo creo, en América Latina
y también un poco en Asia, tenemos la tendencia a tener una educación muy tradicional, ¿no? Donde básicamente el profesor viene y te hace una clase magistral y te vas a casa con todas las dudas, ¿no? No hay mucha interacción, si bien se está cambiando, obviamente. Entonces, no hay espacio dentro del aula para poder utilizar estas herramientas, ¿no? Muchos profesores las desconocen, no tienen las habilidades, entonces ni siquiera las usan. Felizmente, la UNESCO ya ha hecho algunos trabajos muy importantes, avances muy importantes, desarrollando ¿cómo se llama esto? Unos parámetros para las habilidades que los docentes, que los educadores deberían tener a los diferentes niveles, ¿no? En educación primaria, secundaria, terciaria. La siguiente podría ser la resistencia al cambio, ¿no? Hay muchos profesores que ya están bastantes años educando, tanto en la educación primaria como en la educación superior, y y no desean cambiar, ¿no? O sea, ya tienen su método y no le dan la importancia necesaria a estas nuevas herramientas como para poder utilizarlas. Un poquito de miedo tal vez, pero también la falta de capacitación, ¿no? Y sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Yo soy de Bolivia, entonces el currículum oficial no presenta mucha flexibilidad y estos currículums generalmente son bastante antiguos, ¿no? No es algo que se vaya a renovar cada año o cada 3, 5 años como se hace en otros países, ¿no? Entonces, esta falta de flexibilidad en el currículo también es una suerte de limitación para una mejor implementación del uso de estas inteligencias artificiales generativas en la educación, ¿no? Muy bien, Martín. Volviendo a tu artículo, eh, ¿qué de innovador, cuál es la contribución, cuál es la brecha en el conocimiento que ayuda a cerrar este artículo tan interesante que nos has comentado? ¿Hacia dónde apunta? Hay tres cosas que son bastante novedosas en el artículo, bueno, en la investigación que estoy haciendo, ¿no? La primera es que se tiene un modelo que te ayuda a explicar cómo diferentes factores te ayudan a, mm, de cierta manera, predecir la intención de uso de la inteligencia artificial, o sea, qué influye al estudiante a usar esta tecnología y qué resultado o qué efecto va a tener en su rendimiento académico, ¿no? Una investigación de estas características eh, no, si bien existen otros modelos, ¿no? No llegan a evaluar este efecto total en el rendimiento académico, ¿no? Primero. Segundo, en la investigación no nos hemos, ¿cómo se dice esto? No nos hemos detenido al am, simplemente identificar los factores que podrían tener un efecto. Hemos identificado estos factores con un alto nivel de certeza, pero además hemos hecho una distinción. Hemos dicho, estos factores son clave, sí o sí tenemos que tenerlos, y estos factores son complementarios. ¿Y a qué grado de complementariedad se ha llegado a tener entre, entre los factores clave y los complementarios para poder obtener el resultado que se desea? ¿No? Esas son las dos características de esta investigación. También se ha llegado a hacer sugerencias basadas en el modelo de cómo se podría aplicar en la práctica la inteligencia artificial para cada uno de los módulos que enseñamos nosotros en la universidad, ¿no? Entonces, esos tres aspectos serían los que deberíamos resaltar de esta investigación, ¿no? Qué Que hay una bueno, aplicación práctica. qué bueno, Martín. Hablando de aplicaciones prácticas, si quisieras compartir las mejores prácticas en base a tu experiencia en la escuela de negocios, en la escuela, ¿no?, de educación bancaria en la Academia Bancaria en Vietnam, eh, ¿qué recomendaciones daría para la aplicación de esta inteligencia artificial generativa en la educación de los negocios en América Latina? ¿Por dónde comenzar? ¿Cuáles serían los 3, 4 pasos fundamentales si una escuela de negocios quiere ir en esa dirección que ustedes ya han avanzado? Primero es reflejar
qué objetivos se desean perseguir en en la introducción de la inteligencia artificial generativa en la educación. ¿Para qué vamos a usar? Obviamente, las universidades cuentan con recursos muy limitados, entonces no se puede utilizar la inteligencia artificial para todo, ¿cierto? Entonces tenemos que ver, vamos a utilizarla para como herramienta de aprendizaje, vamos a utilizarla como herramienta de evaluación, vamos a utilizarla como herramienta de soporte administrativo. Primero, ¿cuáles son nuestros objetivos? Luego, tendríamos que ver qué, eh, hacer una pequeña inversión nuevamente, qué factores están, son determinantes para los estudiantes dentro de nuestra realidad como institución para que ellos puedan usar la inteligencia artificial generativa de manera efectiva, para de esta manera empezar a desarrollar programas que faciliten esa adopción, ¿no? Y como en el caso mío, empezar a pensar, basados en los resultados de esta investigación, en cómo podríamos implementarlos dentro de cada universidad. Obviamente no hay una solución general, ¿no? Pues es como en todo, ¿no? No hay una solución general, pero son los primeros pasos que todas las organizaciones deben dar, ¿no? Porque estamos enfrente a realidades muy diversas, tanto como país o entre países, pero también entre ciudades, ¿no? El nivel de acceso a las tecnologías también es bastante diferente, experiencia con las tecnologías, el nivel del uso del lenguaje, aunque ahora, por ejemplo, No. es bastante fácil interactuar en español con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes que son ya bastante avanzados en esa habilidad o tenemos que enseñarles de la o al mismo tiempo, ¿no? A desarrollar su pensamiento crítico y a utilizar la inteligencia artificial generativa. Esos son los aspectos esenciales y sobre todo hacer mucho énfasis en el aspecto ético, ¿no? Que no queremos estudiantes que simplemente copien las respuestas de la inteligencia artificial, sino que estudiantes que procesen esas respuestas y lleguen a generar las suyas. Sí, súper bien, muy interesante tu abordaje sobre estos desafíos, sobre estas ventajas que nos puede brindar la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la educación, pero especialmente en esas escuelas especializadas que enseñan negocios y que forman estos grandes líderes que van a estar manejando los aparatos financieros y económicos de los países. Ahora bien, queremos hacer una breve exhortación al público, a la audiencia de Explora Experto, que si le gusta este contenido, que le dé like, que comente, que nos puedan enviar las preguntas necesarias para poder seguir avanzando en la generación de estos contenidos. Y Martín, finalmente queremos agradecer inmensamente tu participación y te pediríamos por favor que mandes un mensaje final a esta audiencia de Explore Expertos que nos ven desde Bolivia, desde Chile, desde España, Estados Unidos, Nueva York, en Boston y todos los países de América Latina y el Caribe. Bueno, mi mensaje sería para los educadores, ¿no? Ya que yo también soy uno de ellos. Yo creo que estamos frente a una oportunidad única para transformar la educación. Entonces, el mensaje sería, úsenlo, ¿no? Traten de capacitarse para entender cómo utilizar la inteligencia artificial generativa, eh, cómo generar estos prompts que te ayuden a conversar con la inteligencia artificial, eh, que cambien su forma de pensar, ¿no? Que sean mucho más receptivos, obviamente sin llegar a ser demasiado Good, optimistas, good. pero sí ver con bastante optimismo los resultados que se pueden obtener con la inteligencia artificial, ¿no? El hecho de que podemos tener aprendizaje personalizado, innovación continua, que nos puede ayudar a mejorar el razonamiento crítico, que puede ayudar a hacer la educación empresarial más efectiva, más equitativa, particularmente en países como los nuestros, que a veces no tenemos acceso a todos los recursos de pago. eh, Tenemos la suerte
de que algunas de las herramientas de inteligencia artificial generativa son gratuitas. Entonces se llega a la democratización de la educación, al acceso al conocimiento, y eso es lo que debemos recalcar, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa. Esa oportunidad que tenemos como individuos e instituciones a tener acceso a un conocimiento que en otras, que de otras formas está bastante limitado, ¿no? Úsenla. Investigador docente de la Universidad Bancaria de Vietnam, una universidad que está implementando los últimos avances de la inteligencia artificial generativa para la enseñanza de los grandes líderes que van a dirigir el sistema bancario, el sistema económico de Vietnam, Asia y, y sus contribuciones también a América Latina en el caso de Martín Ortega. Muchísimas gracias y bueno, gracias a toda la audiencia de Explore Expertos por acompañarnos en este contenido. Gracias, Martín. Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo.